Abran sus Biblias, Sofonías 1, 14 al 18. Cuando lo encuentren vamos a dar lectura unida a esta palabra de Dios. Ponga mucha atención en lo que vamos a leer. Es un mensaje de parte del profeta Sofonías muy fuerte, demasiado fuerte diría yo para el pueblo de Israel. ¿Cómo dice? Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada haré de todos los habitantes de la tierra. Y el 2:1, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, también a conocer el propósito que tú tienes al darnos este mensaje, esta palabra para esta mañana. Sé con nosotros, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mi tema para esta mañana es una voz de alerta. ¿Cómo dije, hermanos? Una voz de alerta. El mensaje que leímos en el capítulo 1 es bastante fuerte. Está anunciando el profeta destrucción. Está anunciando el profeta sufrimiento. Está anunciando el profeta al pueblo de Israel tiempos de angustia y de mucho dolor. Les está haciendo el anuncio de algo que viene sobre el pueblo de Israel. Pero todavía no ha sucedido. En el momento en que él esté entregando el mensaje, apenas les está advirtiendo, todavía no sucede. Y subrayo esto por lo que leímos en el versículo 1 del capítulo 2. ¿Cómo dice el versículo 1 del capítulo 2? Dice, congregaos y meditad. A ver otra vez, congregaos. Después de escuchar este mensaje, les recomienda el profeta, después de entregarles este mensaje tan fuerte, les recomienda, congréguense y mediten en esta palabra que les estoy entregando. ¿Con qué propósito? Cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Y tal vez, si tú cambias tu actitud, puedas cambiar esa situación tan difícil y tan dolorosa que viene. Porque, escúchenme bien lo que les voy a decir, Dios nunca va a enviar un juicio, Dios nunca va a enviar un castigo sin que antes tengamos la oportunidad de corregir la falla, de corregir la falta. Si corregimos la falla, si corregimos la falta, el corazón de Dios puede ser movido a misericordia y podemos evitar el sufrimiento. Entonces,
Era fuerte el mensaje que estaba entregando Sofonías, bastante fuerte. Pero también les entrega esta palabra de esperanza. Congréguense y mediten. Tal vez puedan conmover el corazón de Dios y puedan evitar esta tragedia, puedan evitar este sufrimiento que viene. Ahora, la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento les tocó enfrentar situaciones difíciles con el pueblo de Israel y en esta ocasión a Sofonías no fue la excepción. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel? Hermanos, lo que estaba sucediendo es que se habían olvidado de Dios. Lo que estaba sucediendo es que no estaban caminando correctamente en los caminos de Dios. Y llegó a tal punto lo que ellos estaban haciendo, que Dios determinó y dijo, no hay más remedio, tengo que enviar juicio sobre ellos. A ver si logro hacerlos reaccionar. Si habían, y vamos a estarlo analizando, pero entre otras cosas, le habían dado la espalda a Dios y habían ido en pos de otros dioses. Estaban viviendo, hermanos, en un tiempo de prosperidad económica. Tenían dinero, suficiente alimento, tenían lujos en sus casas, estaban viviendo cómodamente. Y mire cómo a veces la comodidad nos hace que nos olvidemos de Dios. Y mire cómo muchas veces la riqueza nos aleja de Dios, hace que nos alejemos de Dios. Y no debiera ser así. En tiempos de prosperidad y en tiempos de aflicción, debiéramos siempre tener la disposición de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso les dice en este mensaje tan fuerte, les anuncia todo lo que se les viene encima y les dice, y ni su dinero, porque tenían dinero, ni sus riquezas los va a librar del juicio que viene sobre ustedes. Pero congréguense y mediten. Y termina, les dice pueblos sin pudor, es decir, pueblos sin vergüenza. No tienen vergüenza ustedes. Se ha convertido en un pueblo cínico, ¿no? Saben que están haciendo mal, pero así siguen caminando. Pueblos sin pudor, pueblos sin vergüenza. Pues, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Es un mensaje, es una voz de alerta, en primer lugar, a los de doble ánimo. ¿Un mensaje de alerta para quién? A los de doble ánimo. A ver, no cierre su Biblia de ahí de Sofonías. ¿Qué dice el versículo 4, del 4 al 6, del capítulo 1, 4 al 6? A ver, unidos conmigo, ¿cómo dice? Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Hasta ahí. Bueno, el 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Se habían ido tras de otros dioses. Pero había parte del pueblo, hermanos, que combinaban las cosas, según lo que leemos aquí. Porque clamaban a Milcom, que era un dios pagano, y clamaban también a quién, a Jehová de los ejércitos. Imagínense que aquí tengamos en la congregación personas que le clamen a los dioses que antes le clamaban y que también le clamen al Dios al cual predicamos desde este lugar. Por poner un ejemplo, sin ofender,
con todo respeto lo digo, alguien que clame todavía a María, que clame todavía a Guadalupe y al mismo tiempo le clame a Dios. ¿Es correcto eso, hermanos? No, no es correcto. No es correcto. Y entonces eso fue lo que lastimó el corazón de Dios. Que había en su pueblo gente que estaba con un pie afuera y con un pie adentro. No estaban entregados completamente a Él. Su corazón estaba dividido. Una parte de su corazón pertenecía a los ídolos y otra parte de su corazón quería agradar a Dios. Y eso lastima mucho el corazón de nuestro Dios. Si escuchó lo que dije, no estoy hablando de que hace enojar, sino que lastima el corazón de Dios. Y las personas que practican tales cosas, lo que están manifestando es inseguridad, indefinición, indecisión. No han tomado una decisión seria. O están por Dios o están por otros dioses ajenos. Mire, sin perder sofonías, porque vamos a estar estudiando ahí, vamos a ver lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta. Santiago capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tiene? A ver, el 1:8 de Santiago, ¿cómo dice? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo no tiene consistencia. Es movido para donde el viento lo lleva. A veces está aquí, a veces está allá. No hay firmeza en su carácter. No hay firmeza en sus decisiones. Y eso lo hace inconstante en todos sus caminos. ¿Y se podrá confiar en una persona así, hermanos? Que es inconstante en todos sus caminos. Que ahora le dice sí, mañana le dice no. Que hoy tiene un parecer y mañana ya cambió de parecer. No se le puede tener confianza a una persona así. Ahora, mire, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 14, segunda de Pedro 2, 14. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Pero fíjense en esto, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ah, caray, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando de dos tipos de personas. De aquellos falsos predicadores que andan por el mundo, dizque predicando a Dios, pero solamente para obtener ganancias personales. Y los describe como personas que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Pero estos falsos predicadores, ¿sabe cuál es su blanco perfecto? ¿A qué personas seducen? A las almas inconstantes. Aquellos que están con un pie afuera y otro pie adentro. Esos son un blanco perfecto para este tipo de falsos maestros, porque saben que llegan con alguna enseñanza novedosa y los jalan, los mueven inmediatamente de su fe. Y eso
lastima el corazón de Dios. Mire, acompáñeme si quiere otra vez a Santiago. Y ahora en el capítulo 4 vamos a leer los versículos 8 al 10. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero después dice, pecadores, limpiad las manos. Y ahí va un mensaje a los de doble ánimo. ¿Cómo dice? Y vosotros, los de doble ánimo, ¿qué cosa? Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero fíjese, ¿cuál es la exhortación para los de doble ánimo? Purificad vuestros corazones. Entonces, esta voz de alerta, este mensaje que anunciaba tragedia y dolor sobre el pueblo de Israel, iba dirigido en primer lugar a los de doble ánimo. Aquellos que confiaban en los dioses ajenos y querían confiar en el Dios verdadero. Y Dios les dice a través del profeta Sofonías, cuidado, porque si no corrigen sus caminos, viene una circunstancia que los va a hacer llorar. Viene una situación sobre ustedes que los va a hacer sufrir y les va a causar un dolor profundo. Entonces, decídanse, o están con Dios o están con los ídolos, pero no pueden estar en las dos partes. Y hermanos, es importante nosotros que también consideremos esto, porque aunque no se tratara de creencias ni de ídolos, a veces queremos seguir viviendo la vida que llevábamos antes y querer y tratar de vivir la vida cristiana, y no se puede. O somos mundanos o somos cristianos, pero no podemos estar navegando en las dos aguas, porque, hermanos, eso lastima el corazón de Dios y puede acarrear situaciones dolorosas a nuestra vida si persistimos en caminar de esa manera. Muy bien, esa voz de alerta de Sofonías va dirigida en segundo lugar a otro sector. ¿Sabe a quién? A los tibios. ¿Quiénes son los tibios? Los que no son ni fríos ni calientes. Mire, vamos a ver qué nos dice. Regrese hacia Sofonías. Le dije que no lo perdiera. Vamos a regresarnos a Sofonías y en los versículos 12 y 13 del capítulo 1 leemos lo siguiente. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán vino de ellas. Y el 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Aún el más valiente se doblará ante el juicio del Señor. Pero los tibios, fíjese cuál era la mentalidad de ellos. Dios ni hará bien ni hará mal. Ahí nos la vamos llevando. Hermano, ¿cómo está? Ni bien ni mal. Ahí la llevo. Ni soy un pecador, pero tampoco soy un santo. Estoy entre esos dos extremos. Ahí tenga cuidado. Tenga cuidado, porque la palabra de Dios dice que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. ¿Sí dice así la Escritura, hermanos?
Si dice así en Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni caliente, ¿qué cosa? Te vomitaré de mi boca. Dicen por ahí algunos que el agua tibia en ayunas produce náuseas. Es decir, si usted en ayunas, en la mañana, toma un vaso de agua tibia, le va a producir el deseo de vomitar. Es algo repugnante, ¿no? Y causan repulsión al corazón de Dios aquellos que no son fríos ni calientes, sino que se ponen en un punto cómodo, ¿verdad? En un punto cómodo, en medio, ni frío ni caliente, en medio. Cuidado. Mire, acompáñeme ahora al capítulo 18 de Jueces, sin perder Sofonías. Jueces. Jueces capítulo 18. Y vamos a leer lo que dice el versículo 7. ¿Cómo dice el 7? Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Ok, el 7. Ahora, el 10, ¿cómo dice? Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Ahora, versículos 27 y 28, y ahí mismo dice, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Fíjese, la tibieza muestra conformismo. Pues ni bien ni mal, ahí la llevamos. Conformismo. Apatía. Se ha perdido el interés de buscar a Dios. Se ha perdido el interés de servir a Dios con un corazón sincero. La tibieza espiritual manifiesta también pereza. Así como este pueblo que acabamos de leer, estaba tranquilo, reposado, confiado, no tenía negocios con nadie, pensaba, pues nosotros no nos metemos con nadie. ¿Quién se va a meter contra nosotros? Pero ¿qué sucedió? Vino un pueblo más fuerte que ellos y los destruyó, los despojó de su tierra. Y cuando nosotros estamos en una condición de tibieza, estamos en una situación de peligro muy grande, porque la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nosotros nos sentimos confiados, estamos tan tranquilos, tan cómodos en esa situación de tibieza y no vemos el riesgo que nos acecha, no vemos el peligro que nos acecha por estar en esa condición, en esa situación de tibieza. Entonces, esta voz de alerta del profeta Sofonías, que anunciaba tragedia, destrucción, dolor,
aflicción. Esta voz de alerta va dirigido no solamente a los de doble ánimo, sino también a los tibios, a los que manifestaban tibieza en el pueblo de Dios. Y finalmente, hermanos, es un mensaje también que va dirigido a los soberbios. A ver, regresemos a Sofonías y ya no nos movemos de ahí. Regresemos a Sofonías y vamos a leer en el capítulo 2 los versículos del 13 al 15. ¿Cómo dice? Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas. ¿Por qué? Porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo decían en su corazón? Yo, después yo, antes yo y solo yo y no más, ¿verdad? ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Fíjese, hermano, la descripción que hace aquí el profeta de estas ciudades sobre las que venía el juicio de Dios. Era una ciudad, dice el versículo 15 en su primera parte, era una ciudad alegre, que estaba confiada. Una ciudad alegre. ¿Y qué entendemos por una ciudad alegre? Bueno, que sus habitantes tenían sus deleites, ¿verdad? Andaban en sus deleites, en los deseos de su carne, todo aquello que les producía deleite. Y hacía de esa ciudad una ciudad alegre, estruendosa, ¿no? Como cuando llegan las bandas a las ciudades y hay un gran alboroto de alegría, de fiesta. Así era esa ciudad. Pero iba a quedar destruida, desolada, arrasada. ¿Por qué? ¿Cuál era su pensamiento? Su pensamiento era muy soberbio. Yo y no más. Quiero que me acompañen ahí mismo en Sofonías al capítulo 3. Mire, vamos a ver de qué manera surgió esa soberbia en estas ciudades. Capítulo 3, versículo 2. ¿Cómo dice el 2? Bueno, un versículo 1 y 2. ¿Cómo dice? Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Híjoles, está tremendo, ¿no? No escuchó la voz. ¿La voz de quién? De Dios. No recibió la corrección. No confió en Jehová. Ni se acercó a su Dios. Porque ¿cuál era su pensamiento? Yo y no más. Y entonces estaba tan confiada en sus propias fuerzas, estaba tan confiada en sus propios recursos, estaba tan confiada en sí misma. Y cuando menos lo esperó, la destrucción llegó y arrasó con todo aquello que era motivo de orgullo para aquella ciudad. ¿Cómo concluye Sofonías su profecía?
con un mensaje de esperanza, les decía. Mire, vamos a leer ahí en el capítulo 3, algunos versículos del 3. Por ejemplo, vamos a leer el 9. 3:9, ¿cómo dice? En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Sí, después de haber pasado por la prueba, después de haber pasado por el sufrimiento del juicio, Dios tenía esta esperanza, que aquel pueblo se arrepintiera. Y entonces dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, no por la fuerza, para que sirvan a Dios no por la fuerza, ni tampoco por compromiso, sino que de su voluntad ellos estén dispuestos a servir a Dios. Como dice el versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Quitaré todo aquello en lo cual ellos confían, yo y no más, ¿no? Y entonces, después de la tribulación, después del juicio, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual ya no confiará en sus recursos ni en sus fuerzas, sino confiará en ¿qué? En el nombre de Jehová. Y como dicen los versículos 14 al 17, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hasta el 17 les dije, ¿verdad? Y todo esto nos habla de bendición después de la prueba. Bueno, hermano David, pero eso fue para el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Pero si usted vuelve a leer el mensaje que leímos al principio, es perfectamente bien aplicable a nuestro tiempo. Porque la iglesia está en espera de algunos acontecimientos importantes. El principal de ellos es el rapto de la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso del rapto de la iglesia? Que dice la Biblia que el Señor Jesucristo descenderá del cielo hasta las nubes y entonces levantará a su iglesia. El apóstol Pablo revela que los muertos en Cristo resucitarán primero y serán arrebatados para estar en las nubes con el Señor. Y los que estemos con vida seremos transformados. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y seremos arrebatados también a las nubes para reunirnos en el aire con el Señor y ser trasladados al reino de los cielos para celebrar las bodas del Cordero. Pero mientras nosotros estamos en esa fiesta y en esa dicha, aquí en la tierra se estará desarrollando el periodo que la Biblia describe como el tiempo de gran tribulación. Todos aquellos de doble ánimo que nunca se afirmaron en la iglesia, todos aquellos tibios que buscaron una posición cómoda dentro de la iglesia, ni soy frío ni soy caliente, yo en medio.
Todos aquellos soberbios que solamente pensaron en sí, yo y no más, mientras nosotros estemos gozando en el cielo, ellos estarán sufriendo los horrores de la gran tribulación. Ahora, hermanos, leímos también que Sofonías le dijo al pueblo después de entregar ese mensaje, congréguense, ¿y qué cosa? Y mediten. En esta mañana estamos congregados y yo creo que es importante que meditemos y que pensemos qué tipo de cristianismo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo un cristianismo de doble ánimo? ¿Estamos con un pie adentro de la iglesia y otro pie afuera? Necesitamos decidirnos. O estamos adentro o estamos afuera. Porque estando con un pie afuera y otro pie adentro es una posición sumamente peligrosa para nuestra salvación. ¿Qué tipo de cristianismo estamos desarrollando? Es un cristianismo comprometido, en el que hacemos nuestro mejor esfuerzo por buscar y servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿O para qué tanto? Mejor ni fríos ni calientes, nos ponemos en medio. Si ese es tu pensamiento, estás en una situación de riesgo. Porque por cuanto no eres frío ni caliente, dice el Señor, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y si tu pensamiento es yo y no más, yo no necesito ni de la iglesia, ni del pastor, y de Dios tampoco, yo las puedo solo, cuidado, porque mira lo que le sucedió a este pueblo. Congregaos y meditad. Tenemos la oportunidad todavía de corregir el camino y de evitarnos los horrores de un sufrimiento, los horrores de un tiempo de tragedia que viene sobre la tierra y que Dios nos quiere librar de ello. Estamos a tiempo, busquemos a Dios con todo nuestro corazón y que las bendiciones que leímos en los últimos versículos se cumplan en nuestra vida. Jehová está en medio de ti, poderoso. Se gozará, se alegrará, callará de amor y bendecirá en gran manera la vida de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude entonces y llevémonos este mensaje y meditemos en él. Pónganse de pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él sea con nosotros, que Él nos guíe, que Él nos dirija y que podamos hacer su perfecta voluntad. Voy a invitar a mi hermano Armando García que él nos lleve a Dios en oración en esta hora y dejo el lugar a nuestro hermano Ramón para depositar la ofrenda.